pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda a los Corintios 4:7. La palabra que en este texto ha sido traducida por excelencia es el griego hyperbolé, cuyo significado es lanzamiento más allá que los demás, supereminencia, preeminentemente, grandeza. Las páginas de las Escrituras nos revelan a un Dios de excelencia que obra como tal y no con mediocridad. Y esa es la razón del por qué, cuando Dios nos comisiona a hacer algo, también nos da los recursos y la habilidad para lograrlo. Hoy en día se enseña mucho acerca de la excelencia dentro de la Iglesia, la cual insta al creyente a ser número uno en todo, económicamente triunfador, a realizar las cosas impecablemente, a tener pulcritud. Sin embargo, esta excelencia no es la excelencia que Dios demanda, sino la del mundo, la cual motiva a la gente a ser positiva, emprendedores de éxito o empresarios triunfadores. Lamentablemente, muchos en la Iglesia de Cristo están usando el mismo método que usan los motivadores seculares para de esta manera, supuestamente, inspirar al cristiano a ser un creyente exitoso y positivo. No podemos pretender que los métodos humanos tengan la habilidad, la convicción y el poder sobrenatural de la única e inimitable palabra de Dios para edificar el cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. La excelencia bíblica a la cual nos referimos está más bien abocada a la actitud y a la intención con que hacemos las cosas, y no al simple hecho de hacerlas perfectas. Es por eso que no es cuestión solo de obedecer, sino de hacerlo con la actitud y las intenciones correctas. La excelencia bíblica entonces tiene que ver con lo siguiente. 1. Excelencia es vivir con integridad. La palabra integridad nos habla del estado de estar completo y no dividido. La gente con integridad es gente de una sola pieza. Tienen una sola manera de pensar, de hablar y de actuar. La integridad nos habla no solo de tener altos valores, sino que estos nos llevan a ser lo que somos, sin importar dónde estemos o con quién estemos. Y para que esto suceda, nuestras palabras y nuestra conducta deben concordar siempre. En otras palabras, la integridad nos hace libros abiertos para ser leídos por todos los hombres y no solo por los de nuestra casa, ya que no tenemos nada que esconder. No podemos tener dos o más maneras de pensar, hablar y actuar. Eso es hipocresía, apariencia según la conveniencia. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Efesios 6:6. Pablo nos exhorta a que hagamos las cosas bien, no solo cuando sabemos que las personas nos están observando para quedar bien con ellas, sino de corazón. Y es que lo que hacemos cuando nadie nos ve es lo que verdaderamente somos. Las personas ordinarias no arrojan la basura a la calle porque saben que los están observando, pero los que son excelentes en integridad no lo hacen aun cuando nadie los esté mirando. Los ordinarios viven en sus casas rodeados del desorden, pretextando que no tienen tiempo o que nadie los visitará. Los excelentes se esfuerzan por el orden aun cuando nadie los visite. La base de la integridad no está en lo que hacemos, sino en lo que somos, aunque lo que somos determina lo que hacemos. En este sentido, la integridad es el árbitro cuando tenemos que decidir entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Por ejemplo, todos, absolutamente todos, sin importar cuán espirituales seamos, experimentaremos deseos encontrados cuando de tomar alguna decisión se trata, y es precisamente allí donde nuestra integridad determinará lo que hagamos. La integridad nos habla de ser auténticos, y esto es lo que despierta la confianza. Recuerda que la imagen es lo que la gente imagina que somos, pero la integridad es lo que en verdad somos. Nuestras vidas deben ser una sinfonía en donde la letra de nuestras palabras concuerden con la música de nuestras acciones. 2. Excelencia es tener un corazón humilde para aprender. Si la integridad en la excelencia es lo fundamental, esta no es posible si no tenemos humildad para aprender, en donde el aprendizaje dura toda una vida. La palabra de Dios es el fundamento de nuestras vidas y por ende la guía perfecta para aprender de Dios. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Proverbios 23:12. Pero esto no quiere decir que no podamos aprender de personas que ya han transitado por caminos que nosotros recién vamos a transitar. Es imposible ser orgulloso y estar aprendiendo al mismo tiempo.
puesto que para ganar excelencia se necesita indefectiblemente renunciar al orgullo. Y es que para estar dispuestos a aprender necesitamos admitir que no lo sabemos todo, lo cual nos hará lucir mal frente a las personas. Veamos a continuación 4 direcciones de donde debemos aprender. Primero, aprender de los triunfos de los demás. Uno de los errores más comunes en el pensamiento colectivo de las personas es que en primer lugar debemos aprender de nuestros propios errores, cuando en realidad eso es lo último de donde deberíamos aprender. Sin embargo, es más sabio aprender de los triunfos de los demás, ya que es más fácil transitar por un camino que otros ya han transitado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda Timoteo 2:2. Singapur es un buen ejemplo de esto. Singapur fue, por casi un siglo, una colonia del Imperio Británico. En 1959, después de la Segunda Guerra Mundial, consiguieron su independencia. En 1963 se anexaron con Malasia, lo cual duró solo 2 años. Su líder, el primer ministro Lee Kuan Yew, solo le quedó una sola cosa por hacer: salir ellos mismos de tan nefasta situación, trazándose el objetivo de sacar al país del tercer mundo para convertirlo en uno del primer mundo. Pero para Singapur esto no iba a ser nada fácil, ya que con solo un pequeño territorio de apenas 238 millas cuadradas, era una nación joven, inexperta en gobierno, con una tasa de analfabetismo muy alta y sin recursos naturales. Lee Kuan tocó muchas puertas internacionales, logrando traer varios millones de dólares para su país. Se trazó metas muy altas como traer industrias, crear viviendas, educar a su gente, establecer un muy moderno sistema bancario de primer mundo y fomentar el turismo. Pero para lograr esto, Lee tuvo que tener la humildad suficiente para darse cuenta que él no sabía nada del tema, que lo que debía hacer era aprender de los que ya habían triunfado en esos campos. Y así lo hizo. Trajo líderes expertos, cuidadosamente seleccionados de todas partes del mundo para que les ayudaran. Trajo de Suecia y Holanda expertos en la banca y las finanzas, de Japón y Alemania asesores técnicos para instalar fábricas, de Israel asesores para el ejército, de Nueva Zelanda y Australia asesores para la Fuerza Aérea y la Marina. Para 1998, el Producto Bruto Interno de Singapur fue de 84 billones de dólares, teniendo un ingreso per cápita de 22.800 millones de dólares, el 9º más alto del mundo. Lee no tuvo que crear ni improvisar nada, otros ya habían triunfado en esos campos, solo había que aprender de ellos. Japón fue otro país que se logró levantar de sus cenizas a través de la misma forma, aprender de los que ya habían triunfado. En la Segunda Guerra Mundial, después de estallar la bomba atómica en sus ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón se rindió incondicionalmente ante los Estados Unidos de Norteamérica. Japón quedó en la miseria total. Sus habitantes morían de hambre en un país prácticamente en ruinas, pero también tuvieron la humildad suficiente como para enviar a sus técnicos a los mejores países del mundo para aprender de ellos lo mejor que sabían hacer, trayendo esa misma tecnología a su país para luego perfeccionarla. Ellos no partieron de cero, el punto de partida de ellos fue donde los otros países ya habían terminado. Empezaron a producir autos, relojes, maquinarias, televisores, etc. Y con una mano de obra entre las más baratas del mundo, se lanzaron a competir en el mundo entero, ocupando los primeros lugares en tecnología de avanzada. Al igual que Singapur, Japón no contaba con recursos naturales, mas sí con abundancia de personas y con líderes suficientemente humildes para entender que para tener éxito solo debían de aprender de otros que ya habían triunfado en esos campos. Los chinos son otro pueblo que nunca dejan de aprender, por eso están donde están. Pero este principio no lo inventaron los asiáticos. Ellos, sin darse cuenta, solo pusieron en práctica algo que la Biblia ya había enseñado. El que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. Los que estudian a los que han fracasado, aprenden a no fracasar. Eso es bueno, pero más importante es aprender de los triunfadores para aprender a triunfar, en donde nuestro mejor modelo es, sin lugar a dudas, nuestro Señor Jesucristo. No nos esforcemos por inventar la rueda, ella ya fue inventada, solo pintémosla y démosle el uso que deseamos darle.
Segundo, aprender de los errores de los demás. El segundo camino del aprendizaje es aprender de los errores de otros. No esperemos cometer un error para recién aprender. Observemos antes de empezar algo donde los demás han fracasado, pero no para juzgarlos o criticarlos, sino para aprender de esos errores, con sus respectivas consecuencias. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz. Su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Proverbios 24, del 30 al 32. El proverbista, pasando por los campos del hombre ocioso, observó que la consecuencia de su falta de entendimiento al abrazar la ociosidad era la miseria, pero no miró esto para creerse mejor frente a la desgracia del negligente ni para criticarlo, sino para ponerlo en su corazón, recibiendo el consejo o la enseñanza que este perezoso inconscientemente le estaba proporcionando. Mi estimado hermano, es más sabio aprender de los fracasos de los demás que de los propios. Tercero, aprender de los triunfos propios. Una vez habiendo observado tanto los triunfos como los fracasos de los demás, recién lancémonos lo que deseamos hacer. Si realmente hemos aprendido de los demás, la victoria está de nuestro lado. No lo digo porque tenga escasez, pues que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4, del 11 al 12. El apóstol Pablo afirma que él había aprendido en carne propia a tener una actitud de contentamiento frente a la abundancia como a la escasez. Y es que no es lo mismo saber qué es el hambre que el tener hambre, saber qué es la abundancia que vivir la abundancia. Pablo no dejó que la abundancia de alimentos en determinadas etapas de sus viajes misioneros hiciera de él un hombre mal agradecido o engreído. Él aprendió, por la vía de la experiencia, a ser un siervo agradecido con Dios por sus bendiciones. Y es que nuestras propias experiencias le dan un peso más excelso a nuestro aprendizaje. Si lo que estamos haciendo está en la voluntad de Dios y nos va bien, ¿por qué cambiarlo? Cuarto, aprender de los errores propios. El último camino hacia el aprendizaje es el aprender de nuestros propios errores y pecados. Nadie busca cometer conscientemente errores, sino que estos vienen por nuestra negligencia y hasta necedad. Pero lo más importante no es el hecho de que lo hayamos cometido, sino cómo enfrentamos eso. Si los reconocemos, damos la cara y reparamos el daño, habremos acumulado sabiduría. De lo contrario, si somos negligentes en no reconocerlo y lo que es aún peor, echarle la culpa a los demás, sencillamente acumulamos necedad. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Salmos 32, del 8 al 9. Y es precisamente que la diferencia entre un mediocre y una persona que va de victoria en victoria no es que nunca fracasen, sino cómo ven el fracaso y cómo reaccionan ante él. Los ordinarios siempre le están echando la culpa a los demás y nunca aceptan la responsabilidad que les tocó pagar, sino que buscan siempre justificarse ante el fracaso. Frecuentemente vemos a una chica quejándose porque la dejó su quinto enamorado diciendo: ¿por qué todos los hombres son así? Todos iguales, todos unos sinvergüenzas aprovechados. Pero el problema no radica en los hombres, ya que no todos los hombres somos iguales, sino en ella, que siempre escoge a esos mismos hombres sinvergüenzas y aprovechados. La pregunta es, ¿qué habrá acumulado ella de sus fracasos? ¿Sabiduría o estupidez? También está el ejemplo del estudiante que reprueba matemáticas. ¿Acumulará sabiduría admitiendo su falta de dedicación o acumulará necedad echándole la culpa al maestro? O el hermano que en la congregación, al escuchar un mensaje de exhortación, lanza fuertemente un amén, pero no con la intención de aceptar lo que está escuchando, sino como para lanzarle una indirecta a su hermano que está a su lado, como si para él no fuera el mensaje. Amados hermanos,
Debemos entender que para tener excelencia, primero necesitamos reconocer que nos vamos a equivocar, y a decir verdad, lo haremos muchas veces. Muchos líderes piensan erradamente que si admiten que se equivocaron perderán autoridad sobre sus seguidores, cuando en realidad es todo lo contrario, ya que el reconocimiento despertará humildad e integridad que los demás querrán imitar. Los líderes también se equivocan, pero eso no los hace menos líderes, siempre y cuando reconozcan y enmienden el daño. El apóstol Pablo se equivocó, pero lo reconoció y se rectificó. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Hechos 23, del 2 al 5. El apóstol Pablo profirió un juicio con insulto incluido contra el sacerdote Ananías por causa de que éste lo había mandado golpear. Pero Pablo no sabía que era el sumo sacerdote, razón por lo cual, cuando se lo hicieron saber, se disculpó, porque reconoció que estaba en un error, ya que la ley se lo impedía, reconociendo que la Torá estaba por encima de su autoridad apostólica. Cuando un líder no admite sus errores, lo único que logrará es que las personas le pierdan la confianza y lo vean como un líder orgulloso. Y es que la autoridad no puede estar edificada sobre una mentira. Todo líder debe entender que él no es un superhombre inmune a los errores, sino que debe aceptar que es un ser humano falible. Y esto es lógico, porque el que se mantiene aprendiendo también seguirá cometiendo errores. Claro que por su experiencia y trato con Dios, sus errores no serán de gran trascendencia, pero errores al final. Recuerda que el camino a la excelencia siempre nos llevará a tropiezos, pero si tenemos la suficiente humildad para reconocerlos y enmendarlos, aprenderemos. Y esto es lo que nos enriquecerá en vez de atascarnos. Amado hermano, ¿reconoces tus errores? ¿Te disculpas cuando corresponde? ¿O permaneces a la defensiva? Si hasta aquí aún no logras lo que tanto anhela tu corazón, quizá tu problema puede ser la falta de humildad para aprender. 3. Excelencia es hacer las cosas con una actitud voluntaria. Después de tener la humildad para aprender, todas las cosas que hagamos carecerán de valor si es que no lo hacemos con un espíritu voluntario. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Mateo 5:41. En la primera milla es el tiempo cuando haces las cosas por obligación, pues te la impusieron sin que tú lo hayas pedido, y hasta a veces en contra de tu voluntad. Sentimientos negativos como la impotencia, el enojo y el resentimiento asoman a tu ser. Y es que no nos sentimos bien cuando hacemos las cosas obligados. Sin embargo, cuando pasas a la segunda milla, las cosas cambian radicalmente, pues aquí ya nadie te está obligando a que hagas algo. Ahora eres tú quien ha decidido hacerlo. Es aquí donde tus emociones dan un giro, te sientes bien, bueno y útil. Definitivamente, tu actitud es otra. Y es que la primera milla es la milla del servicio obligatorio, pero la segunda milla es la milla del servicio voluntario. Mientras estés caminando en la primera milla, harás las cosas por obligación, mas cuando eres tú mismo quien decide pasarse a la segunda, aún a costa de una previa injusticia, ya jamás te podrán obligar a caminar en la primera, ya que, aunque te quieran obligar a servir, siempre estarás dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, tu voluntariado matará la obligación. En la primera milla están los ordinarios, los que se conforman al actuar del mundo. En la segunda milla caminan los que han optado por vivir en la excelencia del servicio voluntario de aquel que los llamó Cristo Jesús. Pero la excelencia en este punto va más allá del servicio voluntario. El espíritu voluntario también debe manifestarse frente al sufrimiento. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. Observe que el cristiano recibe el golpe inesperadamente, pero luego, voluntariamente él pone la otra mejilla. Cristo nos dice
que no debemos vengarnos al ser ofendidos o atacados por alguien. Al contrario, debemos darle la otra mejilla a nuestro heridor. ¿Pero qué significa dar la otra mejilla? Pues significa aceptar voluntariamente el dolor de la injusticia como parte de la vida cristiana. Es decir, esto nos habla de tener excelencia de carácter para sufrir por causa de alguna injusticia de los hombres. La enseñanza entonces de nuestro Señor Jesucristo es que frente a la tribulación no debemos vengarnos por nosotros mismos, sino que voluntariamente debemos permanecer inalterables en nuestro carácter y temperamento, confiando en su ayuda y su justicia. Con esto, el Señor desea que entendamos que el dolor de las injusticias de los hombres es parte de la vida cristiana, ya que esto redundará en la formación de nuestro carácter y vida espiritual. Pero no solo se trata de entenderlo, sino lo más importante es aceptarlo. Y cuando esto suceda, el sufrimiento será más llevadero porque tendrá un carácter voluntario, dando la otra mejilla sin que nosotros lo hayamos provocado. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Primera de Pedro 2:20. Cristo predicó no solo con su poderosa palabra, sino también con el ejemplo. Él sabía que debía aceptar el dolor causado por sus enemigos como parte de la voluntad de su Padre para él. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Isaías 56. Cristo sabía que en su humanidad, el dolor que experimentaría desde el Getsemaní hasta la cruz del Calvario lo capacitaría para perfeccionar su obediencia al Padre, muriendo en la cruz para darnos redención, ya que siempre fue su complacencia hacer la voluntad del Padre y no la suya. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Cuando el creyente no acepta voluntariamente el dolor de la injusticia como parte de su vida, se torna resentido, amargado y frecuentemente se rinde ante la injusticia, pagando mal por mal y volviéndose al mundo, porque cree que el cristianismo no funciona. Y de esto tiene mucha culpa los mal informados ministros que con tal de ganar almas para Cristo, prediquen y enseñan que una vez entrando a la vida cristiana, todos los problemas se acabarán, prometiéndoles una vida humanamente en victoria, próspera y bendecida, exenta de todo dolor y sufrimiento. Como vemos, el valor de nuestras acciones y la excelencia de estas tiene que ver con tener un espíritu voluntario a la hora de servir y sufrir cuando de hacer el bien se trata, ya que tanto el cruzar a la otra milla como el dar la otra mejilla exige dar un paso voluntario más allá de la obligación y del sufrimiento.